con calma, ¿eh? No tenemos prisa, 10 minutos tarde. No, no. Y encima, con el ombligo al aire. ¿Tú qué te crees, que estamos en una discoteca? ¿Te parecen estas formas de venir vestida a clase? Vamos, luego pasa lo que pasa y os quejáis. Ven aquí que te voy a dar una carta, por favor. Para tu familia. Y la lees delante de todo el mundo. Hombre. 30 de octubre de 2021. Estimada familia Martínez, nos vemos en la obligación de comunicarles que su hija Irati viene últimamente al centro con una ropa especialmente inadecuada y no hace ningún caso a nuestra llamada de atención. Si continúa haciendo caso omiso a los requerimientos del profesorado, será expulsada de este centro escolar. Atentamente, la dirección. ¿No vas muy maquillada para ir al instituto? A la escuela se viene a estudiar, no a ligar. ¿Con lo guapa que sales con la faldita? Así vestida pareces un travesti. Siempre rodeada de chicos. ¡Calienta pollas! ¿Te vestes así para provocarlos? Con la ropa que llevas el viernes, normal que se metieran contigo. Entonces, ¿por qué te quejas? Sales provocando, luego pasa lo que pasa. Oye, Irati, ¿qué tal estás? No puedo creer que te ha dicho la profe. Es que no hay derechos, tía, no hay. Tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos calladas. Esto me suena cuando violan a una chica y solo se comenta lo corto que era la falda, ¿sabes? ¡Buf! Pero tampoco es para tanto. ¿Pero qué dices? No podemos quedar calladas. Ya sabéis que nos toca una, nos toca a todas. Venga, vamos, Vámonos. ¡Vamos! Vamos. Mezua zabaltzen beti aurrera ta 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 ez gaituzu isilduko inola ez ba heldu da gure akelarria